Práctica 1. El título de la práctica es Manejo del osciloscopio y del generador de funciones. El equipo está integrado por Marlon Jordan, por Cecilia Plasencia y por mí, Axel Valdés. El objetivo de la actividad es aprender a medir tensiones y frecuencias con el osciloscopio y acostumbrarse al manejo de el generador. Completaremos 4 tablas con diferentes ondas senoidales y valores. En la primera tabla tenemos un valor de 6 voltios de pico a pico. Tenemos 3 frecuencias y a partir de ellas calcularemos los valores por medio del osciloscopio y el multímetro. El primer valor son 100 Hz y en el osciloscopio nos da un valor de 6.1 voltios y en el multímetro un valor de 6.07 voltios. La segunda frecuencia son 100 kHz, osciloscopio 6.01 voltios, multímetro 6.70 voltios. 2 mHz de frecuencia, osciloscopio 6.1 voltios y multímetro 6.07 voltios. En la tabla número 2 tenemos una señal senoidal de 6 voltios de pico a pico y una frecuencia de 10 kHz. El voltaje ya está sobrepuesto. Al principio tenemos un voltaje de 2 voltios. En el osciloscopio nos dio una señal de 2 voltios y en el multímetro de 2.59 voltios. Segundo voltaje, 3.5 voltios. Osciloscopio 3.5 voltios, multímetro 3.56 voltios. Voltaje número 4. Voltaje número 3, 4 voltios. Osciloscopio 4 voltios, multímetro 4.08 voltios. En la tabla número 3 se cambia la señal a una señal triangular y sigue la frecuencia de 10 kHz. Aquí solo calcularemos dos valores de voltaje. El primero son 2 voltios. En el osciloscopio nos dio un valor de 2 voltios y en el multímetro de 2.61 voltios. El voltaje número 2 es 3.5 voltios. En el osciloscopio nos dio un resultado de 3.5 voltios y en el multímetro 3.56 voltios. La tabla número 4 se cambió a una señal cuadrada y la frecuencia sigue de 10 kHz. Calcularemos dos valores de voltaje. De 2 voltios, en el osciloscopio nos dio un resultado de 2 voltios y en el multímetro un resultado de 2.06 voltios. En el voltaje número 2 tenemos 3.5 voltios. En el osciloscopio nos dio un resultado de 3.5 voltios y en el multímetro 3.56 voltios. Conclusión general en esta práctica, tenemos que al tener una frecuencia estable, se tiene el valor en el osciloscopio y en el multímetro un valor igual. Si tenemos diferentes frecuencias, cambia el valor según la frecuencia que se tenga. Y si tenemos un voltaje de 2 o de 3.5, los resultados van a ser más o menos iguales en el osciloscopio y en el multímetro.